Cuando compras un juego digital, asumes que es tuyo, pero en este momento, en un servidor en Montreal, hay un mecanismo de desactivación, una pieza de código diseñada específicamente para borrar un juego por el que pagaste como si nunca hubiera existido. Sin advertencia, sin reembolso, simplemente desaparece. La industria de los videojuegos le dijo a la Unión Europea que detener este interruptor es una imposibilidad técnica que costaría millones. Eso no solo es incorrecto, es una mentira. Y un pequeño grupo de ingenieros rebeldes acaba de demostrar que puedes salvar estos juegos por casi nada. Entonces, ¿por qué la industria no lo hace? Como todo buen misterio, este comienza con un asesinato. Capítulo 1. La ejecución de The Crew. Ubisoft reveló exactamente qué opina de sus jugadores el 31 de marzo de 2024. Ese fue el día en que activaron el mecanismo de desactivación de The Crew, un juego de carreras competitivo solo en línea que había estado funcionando durante casi una década. Así, de la nada, desapareció. Millones de jugadores quedaron repentinamente bloqueados sin forma de volver a entrar. ¿La razón? Próximos cambios en la infraestructura de servidores y restricciones de licencias. Fue la típica charla corporativa vaga, y eso podría haber tenido sentido si Ubisoft solo hubiera cerrado los servidores. Pero siguieron adelante. En abril de ese mismo año, Ubisoft comenzó a revocar las licencias de los jugadores a través de su servicio Ubisoft Connect. Usaron la gestión de derechos digitales, o DRM, para evitar que los jugadores descargaran o conservaran cualquier archivo del juego, a veces sin ofrecer ningún tipo de reembolso. Para las personas que no juegan tantos juegos en línea, piensen en esto como ir a un restaurante y pedir un sándwich. Le das una mordida y ya vas por la mitad. Cuando el chef sale de la cocina, agarra el sándwich y se lo come frente a ti. Y aún más loco, esto de alguna manera le está pasando a todos en el restaurante al mismo tiempo. Pero esto es más que una compañía con un historial cuestionable, estafando a sus clientes por $60 a $80 cada uno. Es un precedente extremadamente peligroso para toda la industria de los videojuegos. Un fan en Reddit dijo que esta fue la decisión más triste y despiadada que he visto en la historia de los videojuegos. Otro la llamó una conducta aberrante que debe dejar de ser legal. Y como dijo Engadget, es un recordatorio de que nosotros como consumidores no poseemos nada. Vivimos en un mundo donde los servicios de streaming pueden simplemente eliminar una serie querida porque está quitando demasiada atención a sus nuevos lanzamientos costosos. O un ejecutivo de un estudio puede chasquear los dedos y hacer que una película desaparezca para deducir impuestos. ¿Podría una acción como esta llevar a los videojuegos por el mismo camino resbaladizo? Esto no es paranoia de Internet. A principios de 2024, Philippe Tremblay, el director de suscripciones en Ubisoft, dijo en una declaración pública: "Vimos que los jugadores están acostumbrados a tener y poseer sus juegos. Ese es el cambio en la mentalidad del consumidor que debe ocurrir. Se acostumbraron a no ser dueños de su colección de CDs o DVDs. Esa transformación ha sido un poco más lenta en los videojuegos. Así que se trata de sentirse cómodo sin ser dueño de tu juego. Después de todo, los servicios de suscripción generan mucho más dinero para las empresas que un solo pago. Si deciden que ya no quieren que juegues ese juego o incluso que tengas acceso a sus archivos, bueno, ese es tu problema. ¿Qué vas a hacer? ¿Llevarlo a los foros? ¿Inundar de reseñas negativas sus páginas de Steam? No es como si les importara, pero esta vez fue diferente. Ubisoft aniquilando The Crew fue la gota que colmó el vaso. Esta vez, los gamers realmente iban a hacer algo al respecto. Entra Ross Scott, un gamer de toda la vida y creador de Machinima de Baton Rouge, Luisiana. Pasó la mayor parte de su vida adulta siendo un defensor abierto de la preservación artística en los videojuegos. En 2019, llamó fraude al concepto de juegos como servicio en lugar de producto. Y tras la decisión de Ubisoft de desconectar The Crew, él fue una de las voces más críticas en contra, describiéndolo, cito, como un ataque tanto a los derechos del consumidor como a la preservación de los medios. Tiene sentido que él fuera quien iniciara Stop Killing Games, un movimiento con un objetivo específico y concreto en mente, para llevar este problema a los tribunales y luchar por leyes reales que impidan que las editoras de videojuegos destruyan juegos y dejen a los clientes atrás en nombre de la pura ganancia. Y si alguna vez iba a haber el punto de inflexión perfecto, sería The Crew. En gran medida funcionaba como una experiencia para un solo jugador que solo tenía funcionalidad en línea para preservar su DRM siempre activo. Si no se podía detener la caída ahí, no se podría detener en absoluto. Así que el campo de batalla para el futuro de los videojuegos sería el Parlamento Europeo. Parecía que Stop Killing Games tenía un caso a prueba de balas con millones de firmas de seguidores en línea y un verdadero impulso creciente. Pero la industria de los videojuegos también tenía un as bajo la manga. Capítulo 2. Dentro de la audiencia de la Unión Europea, el 16 de abril de 2026,
Ross Scott y Moritz Katzner llevaron la lucha directamente a una audiencia del Parlamento de la Unión Europea, donde tuvieron una oportunidad única en la vida para presentar su caso. En solo 2 años, reunió un nivel de apoyo popular sin precedentes de consumidores que ya estaban hartos de ser tratados como vacas lecheras por la industria de los videojuegos. Como una iniciativa ciudadana europea, ya había alcanzado 1.25 millones de firmas a mediados de 2025, suficiente para llenar el Coliseo Romano 25 veces. Y a pesar de algunos detractores en la comunidad en línea, nada podía detenerlo. Y aunque existía una barrera entre el entendimiento técnico de los activistas y el de los legisladores de la Unión Europea, parecía que Ross y Moritz estaban defendiendo su caso con éxito. El consultor Daniel Andruska dijo: "Los juegos que se desarrollaron hace 20 años todavía funcionan. Los juegos que se desarrollaron hace 3 años, no. Es una decisión de diseño. Es una decisión empresarial". En una sola frase, Andruska fue directo al núcleo de la verdad oscura aquí. No se trata de limitaciones inherentes para ejecutar ciertos tipos de juegos. Se trata del espectro inminente de la obsolescencia programada. Ross mencionó la pequeña parte del presupuesto de un juego que se destina a la planificación para el final de su vida útil, pero que esos números a menudo son inexactos porque incluyen características que no aplican a juegos sin conexión. Pero aunque el movimiento Stop Killing Games tiene la cantidad de personas suficiente para que los legisladores presten atención, cualquier lucha contra corporaciones multimillonarias será una batalla cuesta arriba. La pregunta es, ¿qué tipo de justificación podrían dar para sus prácticas en contra del consumidor? La respuesta es astuta, usando una avalancha de justificaciones técnicas para abrumar la conversación, no para aclararla. Si el lenguaje es lo suficientemente complejo, los legisladores y el público podrían no tener los conocimientos tecnológicos suficientes para entenderlo. La declaración oficial de Video Games Europe decía, en parte, que los servidores privados no siempre son una opción alternativa viable para los jugadores, ya que las protecciones para asegurar los datos de los jugadores, eliminar contenido ilegal y combatir contenido inseguro en la comunidad no existirían y dejarían a los titulares de derechos como responsables. Muchos títulos están diseñados para ser solo en línea. En efecto, estas propuestas limitarían la elección de los desarrolladores al hacer que estos videojuegos sean prohibitivamente caros de crear. Hay mucho que está mal con esto, lo cual podremos analizar a fondo con los secretos que hemos logrado descubrir. Pero una parte destaca como especialmente débil, porque en el fondo de este asunto hay una idea sencilla. Los juegos no deberían ser abandonados sin un plan de cierre para sustituir la funcionalidad de DRM que depende de conexión en línea. El peligro aquí es que el desequilibrio de conocimiento favorecería a los cabilderos corporativos. Los políticos son nerviosos y reacios al cambio por naturaleza. Si las empresas pueden usar la idea de un enredo entre la industria de los videojuegos y estos sistemas tóxicos, podrían lograr engañar a los políticos. Nadie quiere ser el político que aprobó una ley que terminó colapsando un sector de la economía. Ese es exactamente el miedo que querían infundir en la mente de todos con este tipo de retórica. Si queremos ver la verdad oculta detrás de toda la manipulación corporativa interesada, necesitamos mirar el código dentro de los juegos. Capítulo 3. La anatomía de un mecanismo de desactivación. Apagar un juego y sus servidores no es como guardarlo en una caja e irte a casa. Es más como intentar cortar los cables correctos mientras desactivas una bomba activa. Un solo movimiento en falso y podrías comprometer varios juegos de los que todavía quieres seguir sacando dinero. El juego promedio como servicio en línea funciona con un poco más de 500 microservicios y pings de verificación. Solo Ubisoft tiene centros de datos en todo el mundo con servidores centrales ubicados en Montreal. Estos alojan cada lanzamiento activo en la lista de Ubisoft y todos están conectados entre sí. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, que el mecanismo de desactivación es mucho más complicado para estas empresas de lo que jamás admitirían y mucho más costoso. Estamos hablando de cientos de miles de dólares. Desenredar esta densa red de microservicios es el equivalente a derribar los 24 pisos inferiores de un rascacielos esperando que los 40 superiores permanezcan en pie. Un solo movimiento en falso podría comprometer varios servidores y poner en riesgo millones de dólares. Entonces, ¿por qué correr el riesgo? Los servidores, especialmente con microtransacciones, todavía pueden ser negocios rentables. Cerrar un juego de servicio en vivo y revocar todas las licencias alejará a los clientes que pagan en el proceso. ¿Vale la pena? Claramente, hay fuerzas en juego aquí que no entendemos. Motivaciones e incentivos ocultos detrás de la excusa clásica. Simplemente es demasiado caro mantener un sistema como este en funcionamiento. Aún así, el movimiento Stop Killing Games ni siquiera le está pidiendo a la industria de los videojuegos que proporcione soporte de servidores de manera perpetua. Una de las solicitudes de Stop Killing Games es que cada juego de servicio en vivo tenga un plan de fin de vida. Significa que un juego podría ser modificado para disfrutarse sin conexión, o que los desarrolladores independientes puedan tener las herramientas para abrir sus propios servidores. Esto es otra cosa más para la que cada compañía parece tener 1000 excusas.
Agregar una funcionalidad como esta alterará fundamentalmente el proceso de desarrollo, sin mencionar que añadirá millones al costo de desarrollo. Y podríamos ser comprensivos con eso si no tuviéramos ya la evidencia definitiva de lo contrario. Capítulo 4. El plan maestro de Belin. Todos los argumentos sobre que es imposible que grandes editoras como Ubisoft lancen herramientas de código abierto empiezan a desmoronarse en el momento en que ves lo que ya se ha hecho. Porque un estudio mucho más pequeño, Belin Studios, ya lo hizo. Y se ganaron el corazón de los gamers en todas partes. Cuando su querido multijugador de culto Knockout City cerró sus servidores en junio de 2023, los jugadores asumieron que sería otra prometedora experiencia de juego como servicio que recibiría el trato de cierre. Pero esta vez, las cosas iban a ser diferentes. Muy diferentes. En lugar de hacer del evento de despedida un asunto silencioso y solemne en letras pequeñas, Belin decidió convertir todo en una gran celebración dedicada a agradecer a sus fans. Como parte de su despedida, incluso hicieron una competencia de cierre con un premio de $25,000. Eso, en sí mismo, ya sería un gesto agradable, pero estaban a punto de ir un paso más allá y dejar en ridículo a empresas 10 veces más grandes que ellos en el proceso. Antes de que el juego fuera retirado, lo lanzaron como un ejecutable independiente para Windows, con soporte para servidores privados. Eso significaba que cualquiera con el conocimiento podía crear su propio servidor gratis para siempre. Es suficiente para darle un ataque de pánico a un alto ejecutivo de la industria de los videojuegos. Belin asignó a un equipo de desarrolladores para modificar el juego y convertirlo en su versión alojada de forma privada. Quitaron el contenido con licencia, eliminaron los sistemas de monetización y lo transformaron en algo que pudiera funcionar de manera independiente. Y según los informes, el costo fue de solo alrededor del 0.5% del presupuesto total de desarrollo del juego. Todo el proceso tomó 3 meses, pero en ese tiempo le dio inmortalidad al juego. El director de marketing de Belin Studios, Josh Harrison, piensa que fue una inversión que valió la pena. Él dijo que fue la cosa más importante que hicimos para influir en la recepción positiva del cierre. Recibió muy buena prensa, tuvo excelentes reacciones de los jugadores y al final mantiene vivo para siempre el juego en el que todos en el estudio trabajaron tan duro, incluso cuando los servidores en línea están fuera de servicio. Si un estudio de desarrollo independiente pudo crear un parche de cierre como este, ¿por qué una compañía multimillonaria como Ubisoft no puede hacerlo? Cuando se les hace esta pregunta, rara vez responden realmente. En su lugar, cambian de táctica. Capítulo 5. El mito de la seguridad. Uno de los argumentos más débiles contra el movimiento Stop Killing Game es la afirmación de que lanzar parches de código abierto para juegos descontinuados abriría la puerta a enormes riesgos de seguridad y le daría una gran ventaja a los hackers. Uno de los principales defensores de esto es el polémico desarrollador de videojuegos y personalidad de Internet, Jason Torhall, también conocido como Pirate Software. Si bien los servidores privados construidos a partir del código fuente inevitablemente tendrían que lidiar con personas malintencionadas, usar eso como justificación para negar completamente los parches después de la descontinuación no se sostiene. Dada la evolución constante del software antitrampas entre juegos, es poco probable que los hackers puedan usarlo como una guía para interferir con juegos que todavía tienen soporte activo de servidores. Si bien mantener el código en secreto sigue la doctrina de seguridad por oscuridad, a menudo se ha señalado que esto en realidad es más una ilusión de seguridad que medidas de seguridad activas reales. La realidad es que una de las mayores trampas para los desarrolladores de videojuegos podría ser algo que ni siquiera se atreven a admitir. Capítulo 6. La trampa del middleware. Hay una parte sumamente importante del desarrollo de videojuegos modernos de la que hemos estado hablando con cautela aquí, y podría ser la clave para entender todo esto. El middleware. Es como un puente hecho a la medida, ya preconstruido, entre el motor del juego y algunas de las funciones digitales conectadas, desde la animación hasta el sonido. Algunos programadores incluso comparan el middleware con una especie de pegamento de software. Piensa en Havok, WWise, Autodesk y Nvidia, y esto tampoco es una parte pequeña del panorama general. El middleware, licenciado por todas estas compañías externas, a veces puede representar entre el 15 y el 20% de la base de código de un juego como servicio. Es donde las ideas utópicas del movimiento Stop Killing Games empiezan a chocar con una pared inamovible. Cuando se trata de middleware propietario, incrustado en el código del lado del servidor, los desarrolladores no solo no lo poseen, tampoco tienen el derecho legal de redistribuirlo. Es la píldora envenenada que se esconde dentro del código de los juegos como servicio. Eso significa que, en el sentido más estricto, no solo tú no eres dueño del juego, sino que las personas que te lo vendieron tampoco lo poseen completamente.
Estos contratos entre empresas están asfixiando todo y aplastando los derechos de compra de los consumidores en el proceso. Esta práctica, que es inherente a la industria actualmente, es lo que está haciendo que el estado de la industria de los juegos como servicio sea tan grave para los jugadores hoy en día. Pero realmente deberíamos preguntarnos, ¿qué tan grave es? Capítulo 7. La tasa de supervivencia. Tal como están las cosas, los juegos como servicio están en una burbuja a punto de estallar. El 83% de los juegos como servicio que se han lanzado desde 2020 han cerrado en un plazo de 3 años. Stop Killing Games, de hecho, mantiene un registro actualizado de los juegos que han muerto. Hasta abril de 2026, el conteo actual de juegos que no se pueden jugar de ninguna manera es de 441. En 2026, Sony ha reducido drásticamente sus planes actuales de juegos como servicio debido a los malos resultados. ¿Qué tan drástico? De hecho, cancelaron 8 de los 12 juegos como servicio prometidos que estaban programados para lanzarse para 2025. Y no es solo Sony. En toda la industria, los juegos que fracasaron han sido noticia e incluyen The Cube Save Us, Highward, Concord y Radical Heights de 2018. ¿Qué tienen todos estos en común? A pesar de tener presupuestos de millones, ninguno de ellos duró más de 6 meses. Estos juegos están en medio de una verdadera crisis existencial. Un apocalipsis de videojuegos, que dejará años de trabajo de miles de desarrolladores prácticamente borrados. En este momento, la Unión Europea parece ser la última línea de defensa para una generación de medios digitales. Pero, ¿realmente cuánto está en juego aquí? Capítulo 8. El parche final. En este momento, estamos en una encrucijada, no solo para el futuro de los videojuegos, sino para los medios digitales en general. ¿Nos estamos moviendo hacia un mundo donde pagar por algo realmente significa que lo posees de por vida, o hacia uno donde comprar es en realidad solo rentar con pasos adicionales? Porque bajo el modelo actual, cada juego, película, libro electrónico o software puede venir con una condición oculta, y en cualquier momento esa condición puede hacerse valer. Tendremos una buena idea de hacia qué futuro nos dirigimos para mediados de 2026. Según una agenda preliminar publicada poco después de la audiencia, el 27 de julio será el día en que la Comisión responda oficialmente a la propuesta legislativa. El tiempo entre ahora y entonces se perfila para ser realmente de suspenso. No solo para los fanáticos de los videojuegos, sino también para los defensores de los derechos digitales, los preservacionistas de medios y las empresas que intentan maximizar sus ganancias. La audiencia fue más contundente de lo que muchos esperaban, con Ross y el resto del equipo articulando un buen argumento sobre los principios morales detrás del movimiento. Pero el destino aún pende de un hilo. Si las cosas salen bien para Stop Killing Games y para los gamers en general, es posible que el movimiento ayude a impulsar una disposición que establezca un estándar de cierre en la próxima Ley de Equidad Digital. Esta es una ley de derechos del consumidor, diseñada específicamente para proteger a las personas en el espacio en línea. Bajo ese tipo de marco, los juegos lanzados después de cierto punto no solo se lanzarían y desaparecerían en la incertidumbre. Se requeriría que salieran al mercado con un plan adecuado para el final de su vida útil. Incluso si el soporte de los servidores terminara, los jugadores seguirían siendo dueños de los juegos que compraron de alguna forma. Y hay otro lado de esta moneda también. Ha habido algunos rumores en la comisión sobre hacer recortes a la DFA. La preocupación es que demasiada regulación los haría menos competitivos económicamente frente a sus contrapartes extranjeras. Esta es una ideología bastante seductora para las grandes corporaciones y, de hecho, es responsable de gran parte de la erosión de los derechos del consumidor en Estados Unidos. Si esta filosofía prevalece, todo el arduo trabajo de Stop Killing Games no servirá de mucho. Ross ha dicho que cree que tiene muchas más posibilidades con la Unión Europea que con los tribunales en Estados Unidos. ¿Hacia dónde se inclinará la balanza? Solo el tiempo lo dirá. El futuro todavía está en nuestras manos, por ahora. Lo que suceda a continuación podría decidir qué significa realmente poseer algo en el mundo digital. Esto es solo la punta del iceberg de las actividades nefastas de la industria de los videojuegos. Descubre cuán despreciables son realmente las compañías de videojuegos y por qué Electronic Arts está aterrorizada de lanzar un nuevo juego de los Sims. O mira esto en su lugar.